También tengo que reducir la presentación de Roberto Mori González, quien es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. Es profesor investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Río Piedras en San Juan, Puerto Rico. Es especialista en sociología política en temas caribeños y latinoamericanos. Tiene 6 obras publicadas, entre ellas cabe destacar Hostos Insepulto, ensayo en búsqueda de la utopía inconclusa, entre otras. En la actualidad, trabaja su próxima obra a publicarse con el título Poder Social hacia una democracia participativa en Puerto Rico. Este intelectual, este hostosiano puertorriqueño, hoy nos deleitará con la ponencia Hostos y Frey hacia una filosofía de la educación en Latinoamérica, bajo el principio: educar es crear la libertad, propiciar la igualdad entre los hombres. Le dejamos entonces con el doctor Roberto Mori González. Don Roberto, los micrófonos son suyos. Buenas noches a todos y a todas. Aquí estamos desde San Juan, Puerto Rico. Alguien desde San Juan tenía que hablar, ¿verdad? Estoy un poco ronco, pero tengo que advertir. Tengo que agradecer la invitación que se me ha hecho y agradecer todo el esfuerzo que hace la Liga Hostosiana por mantener vivo, ¿no? El trabajo sobre Eugenio María de Hostos. Quiero recordar que el año pasado, en el año 2019, en el evento, ya no me acuerdo cuál era, sería el número 11, que se celebró en Mayagüez, presencial. Estuvimos allí haciendo una presentación sobre el tema de Hostos y Antonio Gramsci, enfocado sobre Hostos como intelectual orgánico. ¿Por qué digo esto? Porque hoy quiero hacer algo parecido, ¿verdad? En aquel momento el planteamiento que hicimos en Mayagüez fue de que Hostos, y aquí estoy utilizando el esquema conceptual de Antonio Gramsci, pues hace las veces, ¿no?, de intelectual orgánico en las luchas que él desarrolla. Pero además, en su labor educativa, según lo plantea Gramsci, también le interesa producir más intelectuales orgánicos. En el caso de Hostos, más bien a través de los maestros y de los juristas que formaba, ¿verdad? Ok, en el caso de hoy, lo que vamos a ver con Hostos y Paulo Freire, estos dos gigantes, ¿verdad?, del pensamiento educativo latinoamericano. Ya Orlando nos dio pues un trasfondo de que estamos trabajando este tema de Hostos y Freire, así que esto se enmarca dentro de ese trabajo, ¿verdad?, que estamos haciendo. Yo quiero recalcar una cosa que me parece bien importante y tomo un minuto para esto, de que estos pensadores, o sea, cuando uno habla de Hostos, Freire y Gramsci, por ejemplo, estamos hablando de pensadores que son de tiempos diferentes, que se conocen o no se conocen, ¿verdad? No personalmente, pero su pensamiento, ¿verdad? Hostos no conoce obviamente a Gramsci, Gramsci no conoce a Hostos, pero encontramos semejanzas, encontramos convergencias que nos pueden ayudar un poco a ir delineando las bases de un proyecto educativo latinoamericano, ¿no? Suena bien grande esto, pero bueno, por algún lado hay que empezar, ¿verdad? En el caso de Freire, Freire, por supuesto, viene después de Hostos. No tenemos evidencia, ¿no?, de que Freire conociera la obra de Hostos. Sí sabemos, porque Freire lo dice, ¿no?, que sí leyó a Gramsci, ¿verdad? Y eso pues es una de las influencias que tiene. Entonces, en este momento lo que queremos hacer un poco es mirar
quizás a diferencia de otra gente, ¿no? Mirar un poco, hacer una valoración crítica de Hostos, que hay que hacerla constantemente, ¿verdad? No se trata meramente de, alguna gente diría de actualizar a Hostos, la palabra es muy grande, qué sé yo, no es necesariamente eso, sino de ver cómo Hostos en nuestros días nos puede ayudar si lo interpretamos, lo reinterpretamos de acuerdo al pensamiento de otros pensadores con los cuales tiene esas convergencias. En este caso, pues con Gramsci y con Freire, ¿verdad? Yo quiero aclarar que el subtítulo de esto, de hacia una filosofía, como era, hacia una filosofía de la educación América Latina, es un título bien grande, ¿verdad? Y esto salió en una conversación telefónica con Franca Costa hace una semana y media, y yo no sé si fue de él o fue mía, pero independientemente de eso, yo quiero aclarar que el Asia siempre salva, ¿verdad? Lo que se quiere decir es que estamos buscando bases para llegar a algo que hace falta, algo que Sor Ángel Román dijo al principio, ¿no? De cómo se necesita un pensamiento latinoamericano, ¿verdad? Que sea anticolonialista, antiimperialista y todas esas cosas y que otros han reafirmado en la noche de hoy. Lo de la pandemia me parece que es bien importante, no es una cosa al azar, porque la pandemia es un fenómeno que está con nosotros y va a estar con nosotros y que agudiza, ¿verdad?, unas condiciones que en el caso de Hostos, el Hostos luchador y el Freire estamos viviendo no solo el incremento de la miseria, el incremento del desempleo, los problemas económicos, el capitalismo tratando de sobrevivir por encima de todo, ¿verdad? Y la pandemia nos presenta también que estamos viendo y vamos a seguir viendo nuevas formas de vivir, de pensar, de educar, de producir, sobre todo de educar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Freire y Hostos nos pueden ayudar en ese proceso? Bueno, ¿qué yo voy a hacer hoy en los minutos que me quedan? Pues voy a ver primero una convergencias y diferencias entre Hostos y Freire, bien brevemente, y luego pues mirar un poco a Hostos de manera crítica, visto desde Freire, ¿verdad? Un poco haciendo esa crítica que también necesitamos. En cuanto a las convergencias y divergencias, no es necesario abundar demasiado, la intención no es meramente comparar, ya otros compañeros lo han hecho, y ese es un trabajo bien interesante. Jacinto Ordóñez, el profesor guatemalteco, residente en Costa Rica, se ha dedicado no solo a estudiar a Hostos, sino a Freire, y los ha comparado, ¿verdad? Y eso me parece importante. José Miguel Rodríguez Matos, el profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico, que ha escrito una obra monumental. Yo no sé si esto se va a ver al revés o al derecho, yo creo que sí, ¿verdad? La educación en el ideario de Hostos es un libro esencial, fundamental, que no sé si pues, ha llegado a la mexicana, debería llegar, ¿verdad? Es un libro, es un estudio profundo del estudio de la contribución de Hostos a el pensamiento educativo. Y también José Miguel es estudioso de Freire, así que tengo dos pilares ahí bien importantes. Mire, hago una lista rapidísima de aquellas cosas que podrían servirnos de base para esto. Mire, he encontrado, entre otras cosas, por ejemplo, que ambos, obviamente, adoptan la educación como su base de trabajo. O sea, están en un mismo, tienen casi 3/4 partes de un siglo de diferencia entre ellos, ¿verdad? Pero sus pensamientos son muy similares hasta cierto punto, ¿no? Ambos consiguen la educación como un medio para la transformación social. Freire hacia un mundo, lo que él llamaba, decía, un mundo menos feo, menos malvado, menos deshumano, eso es portugués. Hostos busca que la educación promueva la verdad, la búsqueda de la verdad mediante el ejercicio de la razón, y la verdad llevará el bien, decía, ¿no? Su lucha
ya lo dijeron anteriormente y no lo voy a repetir, a favor de los marginados, los sectores oprimidos, las mujeres, los negros, los cholos, etcétera, 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 ¿verdad? Ambos trabajan en la educación, tanto desde el tema estatal, importante, y lo trajo algunos de los ponentes anteriores, que hay que destacar ese punto, como desde lo que llamaríamos la sociedad civil. Freire insistía en que debemos estar, y aquí lo cito, una cita importante de Freire, debíamos estar tácticamente dentro y estratégicamente fuera del sistema. Y eso es bien dialéctico, ¿no? La educación de adultos, decía Freire, no puede limitarse a la escuela. Hay otros lugares para la práctica pedagógica. Otro de los estudiosos que ha hecho estas comparaciones es un investigador europeo. Aquí lo tenemos, Peter Mayo. Es la única persona que yo conozco que ha nacido en la isla de Malta, en el Mediterráneo, pero que ha hecho este estudio de Gramsci, Freire y la educación de adultos. Y el tema de la educación de adultos es bien importante porque nos trae una dimensión diferente a la educación con la cual relacionamos más a Hostos, que es la educación en la escuela, la educación de niños y de jóvenes, ¿verdad? Ese es el planteamiento político que hace Hostos, aunque él se dedica en su vida, ¿verdad? Y ya lo dijo el compañero, uno de los compañeros anteriores, que mucha de su obra es trabajo con maestros, con juristas, la producción de libros de texto, la moral social, el tratado de sociología, las lecciones de derecho constitucional, o sea, son obras que no van dirigidas a los niños, ¿verdad? Obviamente. Ambos trabajan la educación entonces, y esto hay que decirlo con cierto detalle, ambos trabajan desde el sistema estatal como desde lo que llamaríamos, no, ya eso lo habíamos visto. La educación, Mayo, ahí me quedé, perdónenme, que me salí de sitio. Mayo, y el libro ya lo vimos, ¿no? Mayo decía que la sociedad civil se puede ver como un escenario, y esto es importante, dominado por instituciones que fomentan la hegemonía, pero que también contiene bolsillos, dice Mayo. Pockets, dice él, dentro de las instituciones dominantes, donde estos arreglos son constantemente renegociados y retados, ¿verdad? Hostos planteó, como sabemos todos, su principal propuesta educativa dentro del sistema estatal, dentro del sistema, ¿verdad? Sí, solo al final, y esto lo señaló Orlando, luego de varias decepciones fuertes con el aparato estatal en varios lugares, optó, ¿verdad?, por proponer una organización, Liga de Patriotas, que sería parte de lo que hoy conocemos como la sociedad civil, pero que estaba tan fuera del sistema que constituía lo que algunos han considerado como un gobierno paralelo, ¿verdad?, lo que se plantea allí. Alguien habló de la educación de los obreros en República Dominicana, eso es educación de adultos, eso es educación popular, cursos nocturnos, también lo hizo en Mayagüez, y eso pues lo tenemos que tener claro. Ambos ocupan puestos de dirección, y esto lo digo como una nota, ¿verdad?, para poder valorar. Y como diseñadores de reformas educativas, Hostos tanto en la República Dominicana como en Chile, Freire en Sao Paulo, Brasil. Freire lo hace, dato importante, como parte de su militancia en un partido político, el Partido de los Trabajadores de Lula. Hostos pues no tiene afiliación política partidista, ¿verdad? Hay un contraste interesante. Para ambos, lo fundamental del proceso educativo es que los educandos desarrollen conciencia crítica del mundo que les rodea como paso a la transformación social. O sea, hay una base común allí. Ambos también parten de una crítica a los sistemas educativos dominantes, ¿verdad? Algo que creo que Solán también trajo. Para ambos la educación es de corte colonialista aún hoy, ¿verdad? Y representan también a los sectores en posiciones de privilegio y de poder que ejercen su control sobre los que no están en esas posiciones mediante la inculcación de ideas que no permiten estar conscientes de su realidad de opresión. Ambos también ven como negativo el rol de las religiones tradicionales
para fomentar el fanatismo y oscurantismo en Hostos, o la aceptación de la opresión como algo inevitable en Freire. Ambos también priorizan la educación de adultos, en cierto sentido. Freire con campesinos, Hostos con la formación de maestros y juristas, y más tarde con obreros, ¿verdad? En cuanto a método, y este es el último punto de esta parte, en cuanto a metodología, Hostos trabaja mediante la pedagogía de la pregunta, más que mediante la pedagogía prescriptiva, en que el educador lleva a los educandos a reflexionar sobre las versiones codificadas de su realidad, su propio mundo de acción, en un proceso de praxis, de tal manera que los educandos comienzan a verla bajo una luz diferente y más crítica. Esto es de Peter Mayo, ¿verdad? Según Jesuito Ordóñez, y voy a cortar una cita larga, bien cortita, dice, aunque Hostos aclara que no se trata de transmitir conocimientos, enseñar contenido y lo que es ciencia hecha, no se trata solo de enseñar métodos, sino de usarlos. No se trata de enseñar a conocer, sino de enseñar a razonar. No se trata de educar el entendimiento de tal manera que los discípulos piensen como el maestro, sino de educar para que el educando perciba por sí mismo. Se trata de una educación para la libertad, ¿verdad? Y esto ustedes lo han escuchado antes, pero siempre es bueno repetirlo. Tengo una última cita del profesor José Miguel Rodríguez Matos, que me parece que es importante porque tiene que ver con cuál es el producto de ese proceso educativo y por qué es importante en términos políticos y sociales. Y él dice, esta etapa, la etapa en que se llega después del proceso educativo, esta es la etapa en que se crea un ser autónomo. Importante este concepto en Hostos, un ser autónomo para pensar críticamente, para consentir, para diferir y construir nuevos saberes que a su vez le permiten actuar y construir un mundo, un mejor mundo, ¿verdad? En términos de la escuela, la visión de Hostos para la transformación social, su rol es una transformación a largo plazo, ¿verdad? Porque los niños y los jóvenes normalmente no son los actores de la transformación social, sino que cuando se trata de cambios urgentes, normalmente son los adultos los protagonistas. Y esto es algo para la reflexión, ¿verdad? Si es educación nada más en las escuelas, o es educación también fuera de las escuelas, trabajando con los adultos. Y ese quizás es mi principal planteamiento hoy. Hay unas grandes coincidencias entre estos dos gigantes, ¿verdad? No creo que esto sirva para una base, ¿verdad? Para una filosofía de la educación latinoamericana, pero sí sirve quizás de base para poder un poco conceptualizar lo que la educación latinoamericana tiene que ser por fuerza una educación para la liberación, para la emancipación, una educación para la práctica de la libertad, ¿verdad? No se concibe de otra manera, porque la América Latina es un continente que salió, eso lo dijo Solángel, si mal no recuerdo, salió del colonialismo, salió de la esclavitud, etcétera, 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 ¿verdad? De la opresión del indígena, etcétera. Así que yo creo que hay un punto que me parece bien importante. Doctor, 3 minutos le quedan, doctor. Bueno, pues déjenme entonces, yo quería dejar unas cuantas preguntas, siguiendo quizás la idea de Freire, de la pedagogía de la pregunta, que a veces es mejor preguntar que decir, ¿verdad? Eso es lo que está detrás. Entonces, yo me pregunto, entre otras cosas, si es factible alcanzar transformación a través de la educación formal bajo la égida estatal. Y esta es una pregunta fuerte, porque es lo más que se hace, ¿verdad? Freire dijo en una ocasión, en una de las citas más citadas de Freire, donde dice, sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica, ¿verdad? Esa es la visión de Freire, ¿verdad? Otra pregunta, ¿existen hoy día, y ya alguien lo dijo anteriormente también, se lo cuestionó, si existen hoy en día sistemas educativos estatales
donde el currículo y la metodología de enseñanza se rija por criterios ostosianos de manera formal, si eso existe, ¿verdad? La historia que nos contaron es de que, por ejemplo, en República Dominicana se empezó, no se terminó, se volvió a suprimir, etcétera, ¿verdad? Las experiencias negativas que Hostos y sus seguidores sufrieron con este tipo de educación nos hace preguntar su viabilidad, ¿verdad? No voy a señalar la incidencia porque ya la señalaron. Pregunto también, brincando un poco, si no sería lo apropiado, sobre todo en la coyuntura pandémica, hacer lo que ha hecho el pensador portugués conocido, ¿verdad? Boaventura de Sousa Santos, quien ha propuesto lo que él llama la universidad pospandémica. Si no, podemos pensar en la escuela pospandémica, ¿verdad? Considerar alternativas. La gente está loca por volver a la escuela, ¿verdad? Que los niños vuelvan a la escuela, pero uno se pregunta si la oportunidad que nos da la pandemia es de pensar en alternativas. Y por último, y es algo que he planteado varias veces, es quizá la idea de un Hostos como precursor de lo comunitario, de la sociedad civil, como plantea en la Liga de Patriotas. No puedo abundar más sobre eso, pero nada más afín en Hostos que eso con Freire y con la educación popular. En la pandemia y en la pospandemia es que quizás, y lo hago a manera de propuesta, ¿verdad? Si eso es lo que más promete en términos de transformación social, a donde Hostos nos puede iluminar el camino. Lo dejo aquí. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, doctor, por su ponencia. Gracias a ustedes. Muy edificante. No podíamos esperar menos de usted. Gracias. Y quedamos totalmente satisfechos del gran banquete que ha ofrecido para nosotros.